No, sin problema. Vale, hola. No, ay, perdón, estoy en la calle. Este tema es muy interesante. A ver, yo para empezar, yo amo a la María de la Biblia, ¿vale? Y cuando María en Lucas me dice, no, no, María, ella misma reconoce mi Dios y mi Salvador, ¿vale? Justamente en el libro de Mateo dice que ese hijo que estaba llevando en el vientre de María iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Y es literal el texto, ¿no? Lo dice literal. Entonces, claro, evidentemente, o sea, María lo tenía tan claro y por eso también María dice, ¿no? Habla de su bajeza, de sierva y demás cuestiones. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Dónde hay un texto literal donde diga que María no tiene pecado? Si yo acabo de citarles dos textos en la cual la misma María reconoce que evidentemente necesita un Salvador y el texto Pero dice no que... dice que, no dice que haya pecado. Ella nunca dice que pecó. Es que Vale, precisamente dice bueno, que mira, iba a te salvar aclaro al pueblo de sus pecados. Y vale, eso es muy lo bien, que decimos. Dios salvó a María exactamente. del pecado. Es que no entiendo la Ahora, explicación. aquí vienen las dos preguntas. Según el texto de Mateo, ¿María pertenecía al pueblo de Dios, sí o no? ¿Según cuál texto de Mateo? Perdón. Mateo, donde Según dice, Mateo, es que, María pertenecía al pueblo de Dios, es decir, en ese momento el pueblo de Israel, sí. muy bien. Y luego dice que ese hijo que estaba llevando iba a salvar a su pueblo de sus pecados. La pregunta es, si tú reconoces que María es del pueblo de Dios, ese hijo iba a salvar a su pueblo, o sea, María también, porque de ¿Y sus la pecados. salvó? Y la Mira, salvó. te lo Parece voy, sí. Sí, Pero es sí. que no te lo voy a entiendo, porque explicar. si eso ya es exactamente lo que A ver, que pensamos. le explique Paco, Claro, que lo quiere. Dale, Te lo voy a Paco. explicar con una analogía bien fácil. Mira, por ejemplo, si nosotros vamos caminando juntos y hay una coladera y te caes, pues para salvarte te voy a sacar, ¿no? Te voy a ayudar, que ya te caíste. Ahora, eso es salvación en cuanto a que ya caíste, bueno, te salvo. Ya caíste en el pecado, te salvo. Pero no es el único tipo de salvación. Porque, por ejemplo, si, el mismo ejemplo, si vamos caminando en la calle y vemos una coladera y yo te digo, oye, cuidado, y te muevo para que no te caigas, eso también es salvación. Cristo, en la muerte de Cristo en el Calvario, esa muerte es trascendental, trasciende el tiempo. Y precisamente esta crucifixión salva no solamente a los que del futuro, ni a los de, no solamente a ellos, solamente salva a todos, incluso a los primeros hebreos que estuvieron en espera del Salvador, lo salva este sacrificio, ¿no? Y este mismo sacrificio también salva a María y la preserva del pecado, la llena de gracia. Tú me puedes decir si alguien que está lleno, si el vaso está lleno, puede caberle algo contrario a lo que está lleno. La gracia es contraria al pecado. Por tanto, no hay cabida para el pecado en la gracia. Y si María es llena de gracia, no le cabe la posibilidad de pecado. muy bien. Mira, te la compro la idea de la analogía. Entonces, si fuese cierto tu analogía, señor Paco, te lo estás cargando el pecado original que enseña la Iglesia Católica. Porque, ¿me entiendes? Te lo estás cargando el pecado original y es una doctrina fundamental de la Iglesia Católica. Es Porque, el pecado original. porque bien sabes, la Escritura dice que por un hombre entró el pecado. Por un hombre heredamos el pecado. Y bien sabes tú que el hombre es el que transmite el pecado ¿Qué, por medio qué es de el su pecado original, semilla. casa de Dios? ¿Qué es el pecado original? Bueno, ya en términos colegiales, el pecado original es el pecado de Adán que hemos heredado del primer hombre ¿Pero hacia qué toda la es? humanidad. Esto estoy diciendo, que es el pecado heredado, la transgresión. ¿Qué es? Te estoy diciendo que es. Es que nos Si la estás misma diciendo Biblia cómo dice se que transmite, ¿no? nadie... Claro. Vale. Dale. Entonces tu analogía, claro, vale, te la has cargado el pecado original. El No, pecado no, no, original no, mira, básicamente así es la transgresión moral que Adán cometió con Dios, que le quitó la gracia santificante. Moral, la gracia. Casita, es que el problema que tienes tú es que piensas que el pecado original es heredar un pecado como tal, y no es así. El pecado original es la falta de la gracia. ¿Qué heredamos de Adán y Eva? La falta de la gracia. Entonces, si María es quejaриtomene, llena de gracia, no tiene el pecado original porque tiene Pero la ¿en qué gracia. momento, Paco, es llena de gracia? ¿En qué momento, según tú, Lucas 1:28. en el momento de la Alégrate, Precisamente concepción? el Señor está contigo. el prefijo que en que Jaritomene nos da un tiempo Sí, perfecto, sí, tanto pero en desde el el pasado momento, como hasta el presente, es un tiempo perfecto. no, Sí, pero, No te dice a los 6 años Dios la preservó del pecado, a los no, 10 no. años no, pero es Roma, pasado. Cuando, Roma, a ver, gracia es, ¿qué significa gracia? Es el favor de Dios.
Eso es gracia. No quiere decir que no tienes pecado. O sea, estamos Porque no es Cuando- también Cuando algo decimos que gracia. estamos en gracia de Dios es cuando estamos absueltos de cualquier tipo en de favor pecado. de Dios, Tú por no, medio de Pero nuestro Señor no es Jesucristo. también tú no halló puedes gracia estar ante los ojos de completamente, tú no Dios. puedes estar completamente lleno de gracia y al mismo tiempo tener pecado. Cuando tú estás completamente lleno de gracia, no hay lugar para el pecado. ¿Y en qué Necesitamos momento está lleno de gracia, Alfonso? María, Eh, en Lucas 1:28 en el griego, en la palabra quecharitomene. Romano, desbloqueame. Creo que esto te lo puedes ¿en explicar qué mejor. Ah, edad? que te bloqueo. Alfonso, Alfonso. perdóname. Entonces, ¿cómo hacemos con las mismas palabras de María? Listo. Cuando ella Porque misma Dios, reconoce porque el a su salvar Dios y del su pecado no Salvador. tienes que estar dentro del pecado necesariamente para que te salve del pecado. Así No, como no bueno, tengo que estar, no tengo que haber caído en la tentación para que Dios me evite de caer en la tentación. Asimismo, Dios la salvó del pecado, sí, la salvó del pecado. Como está establecido, librará al pueblo de sus pecados, lo salvará. Y salvó a María del pecado. Pero Pero la salvó los- preservándola. Y es no, perfectamente no, coherente pero con no. un lleno de gracia. Esa Gracias, salvación, Félix. Roma, ¿y esa salvación cuándo se hace eficaz? ¿En el nacimiento o en la crucifixión? ¿En el nacimiento o en la crucifixión de quién? ¿De Jesús o de María? ¿De qué No, forma de lo María no. salva Estoy Dios? hablando de Jesús. La salvación, la redención en la cruz, obviamente. Muy bien. Por eso decimos que es en previsión Amén. de los méritos de Cristo, pero ese sacrificio es perfecto, es eterno. Exacto. Nada. Pero eso Muy no, bien. Claro. hay una contradicción ahí, me parece, porque No, porque es un sacrificio perfecto, no, sobrepasa el tiempo. Una escuela entiendo para eso, traducción, ¿verdad? yo estoy quizás no lo estás Pero entendiendo. entonces, ¿en qué momento Jesús va y le rescata lo del Antiguo Testamento? ¿Antes de su crucifixión o después? Ante su crucifixión, pero aplica la redención para ellos también, siendo que murieron antes. Sí, sí, Ya sí, te lo explicó Paco eso, Gilberto. Sí, pero ¿en qué momento se fue a buscar Jesús a ellos? lo dice No la es Biblia. necesario que Cuando los mu- vaya a buscar. La gracia de Dios, la gracia en la crucifixión, abarca todo el tiempo. Pero Por Jesús, tanto, los que murieron en espera del Mesías son salvados precisamente por el sacrificio de Cristo. No es pero que la Biblia Cristo dice baje a que, salvarlos o pero la Biblia dice que Jesús mismo se bajó, ¿verdad? Como rescatándole a ellos. sí, pero es una expresión que nos demuestra que salvó a los que estaban esperando al Mesías, pero no necesariamente tiene que salvar de manera como literal en cuanto a bajarse 1 millón de veces a salvar a todos los que estaban esperando, sino Pero que recuerda que ellos es, mismos fueron, claro. Ujú. Recuerda fueron que eso salvos por es Cristo. omnipresente, porque si no es como, a ver, dice que cuando murió bajó a los infiernos, pero también le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, eso ¿Entiende? sabemos nosotros, ¿verdad? Solo que no Claro, estamos, a eso nos no referimos. estamos, no estamos nomás entrando en ese tema de que el sacrificio de Jesucristo, o sea, que puede tener un impulso anterior o se puede retrotraer ese sacrificio Porque es perfecto, antes que se efectúe. porque es Eso perfecto, porque no es contingente, no se sujeta al pero tiempo. no tiene base bíblica esa Es explicación. que es un desarrollo lógico, Gilberto, no puedes esperar que todo esté explícito en la Biblia. No nos puedes explicar que la Biblia te explique con El detalle. desarrollo perfecto hacemos la lógica del desarrollo filosófico de si la contingencia. Nosotros no somos perfectos porque somos contingente. Dios es el incontingente y es perfecto. Entonces, si el sacrificio perfecto de Cristo es incontingente, no se puede sujetar a algo contingente como el tiempo. Por ende, sobrepasa el tiempo, ¿se entiende?